Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo evento del Seminario Permanente de Investigación, Derecho, Política y Sociedad en el Mundo Contemporáneo. Muchas gracias por estar aquí. Este ya es nuestro penúltimo evento del año, de este particular año. Y en esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros al padre Carlos Schinkendans, que es sacerdote diocesano, licenciado en teología por la Universidad Católica Argentina, doctor en teología por la Universidad de Tübingen, si no me equivoco, es el doctor. Es investigador y docente con dedicación full time en el Centro Teológico Manuel Larraín en Chile, de la Universidad de Rosario en Chile. Pero bueno, hay que aclarar que el padre Schinkendans es argentino, y ahora está en extraña jurisdicción, como decimos los abogados. De sus áreas de trabajo específicas, además de su largo currículum de publicaciones con referato, padre Schinkendans es un investigador de teología sistemática en el Vaticano II, eclesiología, reforma de la Iglesia, la teología de Karl Rahner y de Johann Baptist Metz, la teología latinoamericana, y me parece que es un proyecto de más largo alcance, la teología de los signos de los tiempos, y luego le vamos a pedir que nos comente un poco qué es ese proyecto marco tan grande. Sin mucho más, la secuencia, como saben los asistentes, vamos a escuchar al invitado exponer. Luego vamos a comenzar con dos breves comentarios de Juan Bautista González Saborido y el mío, y luego abrimos a las preguntas de los asistentes. Juan Carlos, todo suyo. Bueno, acá en adelante me llaman Carlos, cualquiera sea el que hable, ¿saben? Con más confianza y tuteándome. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Cuando me propusiste, Guillermo, compartir con ustedes un texto, claro, yo soy obvio que la mayoría de ustedes no lo son, así que surgió la pregunta de qué texto podía compartir con ustedes. Y rápidamente tomé la decisión de un texto que les pasé y es el que ustedes tienen. Y el sábado lo estuve releyendo. Este texto lo escribí hace 8 años. No me arrepiento de él, por suerte. Y estaba prácticamente al inicio del trabajo que he continuado, porque yo he continuado trabajando sobre esta temática, solo que he seguido aproximando bochas al bochín de distintos ángulos, estudiando distintas fuentes, el debate de algunos europeos, la recepción en la bibliografía de los Estados Unidos, la misma temática de la bibliografía norteamericana, el ubicado ya. Y ahora, por ejemplo, estoy trabajando sobre las actas del concilio. Entonces, como que sigo arrimando al problema desde distintos ángulos, porque es una transformación, lo describo así, ¿no? Es una transformación en la forma como opera esta ciencia, la ciencia teológica. Con ciencia teológica acá no estoy haciendo un gran debate sobre lo que significa ciencia, si la teología es ciencia. No, hay una comunidad científica entre nosotros que tiene determinadas reglas reconocidas y con ello vamos para adelante. Y eso regula una comunidad y regula la producción de nuevos conocimientos y las publicaciones y la docencia, etc., ¿no? Y el tema esto precisamente es un cambio en las reglas. En ese sentido no es tanto un asunto temático sobre teología de la creación, antropología, la eclesiología, la reforma de la iglesia. Tiene que ver con todo, pero es un aspecto típicamente metodológico, ¿no? Y lo segundo que quería comentarte, Guillermo, cuando releí el texto el sábado, es que a lo mejor a ustedes les pasa lo mismo. Yo
aprendo de mis textos, ¿saben por qué? Porque cuando yo escribo un texto, estudio bastante, pongo citas, entre comillas, nuevas, porque además voy a publicar un texto nuevo, incluyo cosas anteriores, claro, pero tengo que incluir cosas, problemas y una novedad para justificar una nueva producción científica. Pero entonces yo cuando leo tiempo después mis textos aprendo porque estudié, puse citas, que después me las olvido. Entonces fue, la verdad que leer de nuevo el texto el sábado me ayudó y voy a sacar una cita de ahí para un artículo nuevo que estoy proponiendo, ¿no? Además porque releer un texto en un nuevo contexto, como digo, lo escribí hace 8 años, uno entra como con nuevos ojos, nueva mirada, ¿no? Típico de la hermenéutica, ¿no? Y, y parte de lo que hago yo, de mi trabajo, consiste también en esto, ¿no? En releer textos ya escritos y interpretarlos o ponerlos de relieve de una nueva manera, ¿no? Les muestro, no voy a abusar de compartir pantalla, pero les voy a mostrar 2 o 3 cositas en orden eh, a, eh, a, a ver, me aparece pestaña de Chrome, no me aparece el Word. Me aparece el Word. Bueno, entonces, no me aparece el Word, me aparecen las pantallas pestañas de Chrome. Solo me permite compartir pestañas de Chrome, no pestañas bueno, lo dejo entonces. Quería comentarles brevemente sobre el título. Ojalá ustedes tengan allí el título. Es una elipse con 2 focos, como me dijo un colega que sabe de matemáticas, las elipses todas tienen 2 focos. Es precisamente una elipse que tiene 2 focos. Pero yo tomé esa expresión de un autor alemán que lo utilizaba de esa manera, precisamente para marcar lo de los 2 focos. Y aquí está la novedad metodológica. Hay como un nuevo foco, una nueva autoridad para la argumentación en la ciencia teológica. Y si se fijan en el índice, lo que primero, y les voy a compartir enseguida, es un testimonio importante de un autor en aquel momento que me parece que resulta muy clara. Guillermo, ¿tú podrías mostrar un texto de Word? Ahí tienes para compartir archivos también, además de compartir... Perfecto, 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 gracias. A ver. Son flyer, no dice de Word allí, ¿no? Me dice agregar archivos, ¿puedo agregar archivos ahí donde dice? Ahí hay flyers. A donde dice agregar. Exacto. Me permite abrir. Pero me tendría que poner a buscarlo. ¿Tú me puedes hacer la fachada, traer el artículo? Porque me doy cuenta que ahí me manda para otro lado a buscarlo. ¿Tú tienes abierto el artículo, Guillermo? Ahora lo abro rápidamente. Mientras tú hablas, yo lo abro. En el segundo caso voy a utilizar un texto que es el que le quiero mostrar, porque explica bastante bien el punto de cambio, ¿no? Y luego voy a referirme a otros puntos. Digo que se me desordenó un poco la cosa, no tener disponible eso. Lo que pasa es que tengo que buscar dónde tengo ese texto que tenía abierto. Déjame ver que lo busque. A ver, discúlpenme, pero tenía preparado el Word, pero veo que aquí no puedo usar el Word. Ahí lo cargo al texto en el aula, Carlos, no te das problema. Bueno, Lo estoy perfecto. cargando. Está cargando ahí en el aula. O sea que lo voy a poder compartir, digamos. ¿Está todo bien, no? Un segundo. Sí.
que buscar dónde lo tengo. Archivo. Ahí está apareciendo. Cargar. Tú lo tendrías que ver ahora. No veo. Si no, ábrelo tú. Sí. Acá está, ahí está, ahí está. Ahora lo veo. Ahí está, ¿no? Sí. Vamos a agrandarlo un poco. Sí, agrándalo. ¿Lo puedes agrandar tú? Sí, sí. La primera vez que uso he trabajado siempre con Zoom y con Teams. ¿Tú lo estás agrandando? Y yo lo he podido agrandar ahí. Estamos en el título. Claro, no lo voy a ver, bájalo varias páginas. Me doy cuenta que... A ver. Ahí al costado tú lo tienes al archivo, puedes ir cambiando de página, haciendo clic en cada hoja. Cada No, sí, página. ahí va, bueno, perfecto. Ahora, fíjate si me lo puedes agrandar para que lo lean ustedes, porque si no... Bien. fíjate si lo puedes agrandar porque debe estar en pantalla muy chico. Yo lo estoy viendo grande. ¿Tú lo estás viendo grande? Ah, yo lo veo bien chiquito, entonces si ustedes lo ven grande, está perfecto. Yo lo estoy viendo chiquito, pero si ustedes lo ven grande... Ahí cada uno tiene en su pantalla la posibilidad de ampliarlo al texto. Ah, Tú ah, lo muestras y cada pantalla lo puede ampliar. perfecto, perfecto. Bueno, vamos así, ya me desordené. Vamos con la página, aquí les muestro esto. Fíjense el texto de... Miren, les voy a mostrar ahora un testimonio de tú me dices, Guillermo, porque yo preparo PDFs para que no me pase cosas. Eh, Les muestro un testimonio de Marcos McGrath, que era un actor muy importante, no me dedico a explicarles ahora quién era, pero es bien interesante porque él permite ver el asunto, él estaba trabajando adelante. Fíjense lo que dice aquí. Aún ahí, al final de la página, aún los así llamados teólogos progresistas, fíjense, que se ocupaban por entonces en pulir brillantemente la nueva visión de la Iglesia en la Constitución Lumen Gentium, se rebelaban contra lo que pudiera parecer una consideración empírica del mundo. Lo que está diciendo el autor es que mientras elaboraban la Constitución Gaudium et Spes, introdujeron un nuevo método, digamos así, que fue un momento inductivo en el esquema en 1965. Y lo llaman la atención a este autor, que era uno de los redactores del texto, no es que protestara a la minoría conservadora, que en general rechazaba buena parte de estos textos de reforma en el Vaticano II, sino que se opusieran, particularmente lo que eran los alemanes, ¿no? Los obispos y teólogos alemanes de aquel momento. Él dice, ellos que han elaborado con tanta pulcritud la Constitución, el Lumen Gentium, ahora dice, se rebelaban contra todo lo que pudiera parecer una consideración empírica del mundo. Eso es lo que había sido introducido en el texto, ¿no? Y miren cómo dice, insistían, este artículo está escrito en el año 66, insistían en que el concilio debía proceder de acuerdo con el método teológico. Exactamente.
¿Cuál era el método teológico aceptado? El autor lo dice de una manera muy simple. Dice, lo que significaba partir de los principios de la revelación, de toda la escritura, a partir de la Biblia, que derivan de las normas de la fe y de la moral, aún para el orden temporal. Aquí tienen ustedes dicho, descrito de una manera muy simple, la metodología teológica que él dice, el método teológico aceptado, consensuado. Se parte de los principios de la fe y deductivamente se los aplica al orden temporal. Y observen cómo termina el texto allí al final. Dice, había que proyectar un nuevo método para este nuevo tipo de documento. Es este nuevo método desarrollado y perfeccionado muy lentamente, imperfecto, aún en el último borrador de la Constitución, el que el lector debe captar nosotros, si quiere interpretar bien dicha Constitución y continuar el diálogo en el mundo que ella había comenzado, ¿no? Fíjense, ahora salgo de ahí, vuelvo al cara a cara. Fíjense cómo McGrath, uno de los redactores del esquema, deja bien clara la dualidad que hay allí, ¿no? Por una parte, el método teológico aceptado, que parte de la revelación. Por otra parte, el método teológico que incluye un momento inductivo. Y aquí está, diríamos así, toda la primaria, ¿no? Porque aquí es donde está propiamente la novedad que les estoy planteando desde el punto de vista del método, ¿no? No es que no existiera antes una referencia a la realidad, es evidente, piensen ustedes solamente en la doctrina social de la Iglesia, pero ¿cómo se operaba allí? Se operaba con diríamos así, con un sistema abstracto de principios, el principio de subsidiariedad, el principio de participación, en el caso de la doctrina social de la Iglesia, y se aplican adaptándolo, contextualizando a una situación determinada. Lo que tenemos nuevo en Gaudium es una, en el fondo se debe a la conciencia de la historicidad que ha impactado a todas las ciencias, es una nueva conciencia de la importancia de la experiencia histórica y de la experiencia humana, ¿no? En el número 46 de Gaudium et Spes se dice, dice el texto, vamos a revisar economía, política, paz, violencia, etcétera, la comunidad internacional, cultura. Vamos a examinar esas áreas a la luz, fíjense, y el texto dice así, a la luz del Evangelio y de la experiencia humana. Y como luz es nuevo, es menos un campo de aplicación del Evangelio y de la tradición cristiana, y es un nuevo foco de luz. Entonces, se dan cuenta, hay ha nacido una nueva fuente, porque la teología funciona con autoridades, diríamos así, ¿no? Que en la tradición de Melchor Cano, siglo XVI, se llaman lugares teológicos. ¿Cuáles son los lugares teológicos a partir de los cuales la teología argumenta? La escritura, la Biblia, la enseñanza de los padres de la Iglesia, los autores más antiguos, próxima al Evangelio, el magisterio de la Iglesia, el magisterio del obispo de Roma, el magisterio de los concilios, el consenso de los teólogos, la experiencia litúrgica. La teología saca argumentos de todas esas autoridades. Naturalmente, porque el punto de partida de la teología es una revelación, no un proceso inicial de autocreación argumental, ¿no? Es una revelación y por lo tanto la mayor autoridad es, entre comillas, Jesús lo dijo y está verificado, ¿no? El proceso de argumentar en teología comienza por un proceso de recepción de una revelación, ¿no? En ese sentido, no
es el tema de la autoridad y de las fuentes, las distintas cualidades de las fuentes, es súper importante. Bien, ¿qué ha sucedido ahora? Ha nacido un hermanito. Es que hay una nueva fuente, ¿sí? No, ya no es solamente que la experiencia histórica, los acontecimientos históricos, lo que vamos a llamar signos de los tiempos, no son simplemente campos de aplicación donde esta tradición aplica sus principios, sino una fuente una fuente de información, diríamos así, una fuente de argumentación, y al mismo tiempo hay que preguntarse una pregunta clave en teología, la autoridad de esa fuente, ¿no? Porque un punto clave en teología es que no todas las fuentes tienen la misma autoridad. No es lo mismo la Biblia que la enseñanza del obispo de Roma o la de un concilio. Entonces, determinar el grado de vinculación que tiene esa fuente también es importante, ¿no? Este problema se le planteó a la Constitución Gaudium et Spes cuando decidió, está muy vinculado a algunas preguntas, particularmente a la de los destinatarios. ¿Sí? Pacem in Terris, que había sido publicado unos años antes, en 1961, de Juan XXIII, esa encíclica sobre la paz de la tierra, el primer documento dirigido a toda la humanidad, no a los creyentes católicos, varones y mujeres, sino a toda la humanidad. Aquí también aparece, y yo, siguiendo el debate se ve claro eso, la intención de hablar a toda la humanidad. Pero entonces surge la pregunta, si tú le vas a hablar a toda la humanidad, no puedes solo recurrir a tus propias fuentes, tienes que apelar a las fuentes, o sea, no te puedes hablar de la Trinidad, de la vida eterna, puedes llegar allí, eran las expresiones que usaba, pero tienes que iniciar un diálogo en un terreno común, ¿no? Por eso la pregunta de los destinatarios fue muy importante, y unido a eso, otra pregunta fue muy importante. Este documento va a empezar, como han empezado todos los documentos en la historia de la Iglesia, a partir de la escritura, de la tradición, del magisterio. Resulta que ahora, por primera vez en la historia de un documento, en un concilio, tenemos un texto que empieza narrando las condiciones de vida de la humanidad. Entonces, se dan cuenta y hay allí un cambio súper importante, ¿no? Eso se plasmó en el título de la Constitución, ¿no? Por primera vez en la historia de la Iglesia, un documento conciliar se llama Constitución Pastoral. Y ese debate fue en 1965. Acabo de terminar de estudiarlo en detalle. Claro, los más versados, incluso los teólogos, los mejores del momento, decían, no, las constituciones, ¿no? O sea, son agua y vinagre, o aceite y vinagre, ¿no? Aceite y vinagre, o es constitución o es pastoral. Las constituciones son enseñanzas doctrinales, dogmáticas, y tenían un ejemplo claro, la Constitución sobre la Iglesia. Y para eso, la Constitución Lumen Gentium, el concilio hizo toda una autodefinición de la Iglesia a partir de su propia tradición. La escritura, la tradición, los padres, la teología, ¿no? Eso es una constitución. Y si es pastoral, es algo práctica, son aplicaciones a campos prácticos. ¿Ve? Entonces aquí en el mismo título aparece los dos focos. Aparece la temática doctrinal y la temática oral. Pero ¿cómo era pensado lo doctrinal? Lo doctrinal es la verdad, que luego se aplica, se adapta a la realidad, etc. Y entonces hay como una orientación unilateral desde la formulación de principios doctrinal hacia conclusiones con un proceso deductivo.
Pero aquí aparece un movimiento distinto, que es que a partir de la experiencia se argumenta y estos principios quedan, entre comillas, puestos en cuestión, reinterpretados hermenéuticamente, o sea, con una interpretación hermenéutica a partir del propio contexto, en un círculo hermenéutico, ¿no? De experiencia a evangelio, de evangelio a experiencia, con un proceso de enriquecimiento recíproco, ¿no? Nadie sabe, hasta el día de hoy no es posible verificar quién sugirió el nombre, y fíjense, uno de los que probablemente fue Charles Müller, dice el autor de aquellos que siempre defendieron el título de Constitución Pastoral, porque fue votado hasta el último día del concilio, hasta el último día del concilio fue votado el título. Allí en el título se veía el problema. Dice, aquellos que siempre defendieron el título de Constitución Pastoral, y el autor de este trabajo pertenece a ellos, no supieron siempre lo que hacían. Y quizá fue eso también mejor, ¿no? Y uno de los teólogos más importantes de la Iglesia Católica, puedo citar varios, pero uno, Karl Rahner, 2 años después, en 1967, dice, escribe textual, no es fácil decir que es una constitución pastoral, ¿no? El título el mismo título muestra, y tan es así que en los últimos días, cuando se hace una votación, eran aproximadamente 2.500 padres, se hace una votación y dice, digan qué título quieren poner. Y el que no dice nada lo da por aprobado. Y 537 votos, por suerte no superaron un tercio, porque si no se hubiera caído el título, ¿no? 2/3 de la asamblea no dijeron nada, entonces el título subsistió. Probablemente nadie podía en ese momento explicarlo, y solo ahora, después de muchos años, y con todo el trabajo que se ha realizado en estas décadas, es posible entender mejor el problema que está allí de fondo, ¿no? Constitución pastoral, ¿no? Algo que está estrechamente unido. Todo esto se expresa, y voy a ir terminando, todo esto se expresa en la noción de signo de los tiempos, ¿no? Los signos de los tiempos es la categoría que hace visible esta temática. Allí sí hay un texto súper importante. Hay varios, pero no importa, no estamos hablando bien. Allí sí hay varios textos importantes, aunque la categoría también era problemática, signo de los tiempos, porque es una categoría bíblica, pero en el conjunto del concilio la mayoría la consideraba como aquellas características que definen, desde un punto de vista sociológico, fenomenológico, precisamente así hablaban, aquellas categorías, aquellas características que definen una época histórica, diríamos así, ¿no? O sea, que era una descripción, pero no les quiero aburrir con esto, pero la categoría tenía sus problemas porque es una categoría bíblica que tiene otros significados, ¿no? Así que cuando el documento entra para los debates en septiembre del 65, la categoría había desaparecido. Y McGrath tiene que hacer grandes explicaciones, decir en qué sentido, no la estoy usando en sentido técnico, sino en sentido general, y quedó en un único lugar. En todo caso, el proceso hermenéutico estaba reconocido, ¿no? Una comunidad que reconoce en los fenómenos históricos, esta es la novedad de lectura, una comunidad que reconoce en las experiencias históricas, en los acontecimientos históricos, el paso de Dios, ¿no? Aquí está el foco nuevo que adquiere un nuevo relieve, ¿no? Voy terminando, podría comentarles mucho más cosas, pero prefiero abrirme al diálogo con ustedes y responder a preguntas así, pero yo puedo seguir viendo cosas si quieren, ¿no? Imagínense, claro, a ver, les añado esto, imagínense, esto no está asumido todavía en la iglesia, está en un gran debate, a veces los pasos están siendo dados, pero no
no metodológicamente reflexionados. Pero imagínense lo que sería que en el futuro, en pocos años, por ejemplo, la Iglesia saque un documento y además sobre la homosexualidad, y además de poner lo que dice la Biblia, la historia, el magisterio, como discuten estos días, ponga un capítulo que diga la experiencia humana. Y ese punto no sea solo un campo de aplicación de principios que yo tengo adquiridos de antemano a la experiencia histórica, sino que sea una fuente de autoridad. La experiencia de las personas sea una fuente de autoridad. Entonces va a añadir a la enseñanza de la Iglesia un nuevo campo, diríamos así, de autoridades que va a hacer crujir el sistema, ¿no? Bueno, gracias, Carlos. Si te parece, para ahora en caliente nomás, empezamos con algunas preguntas que tenemos varias sobre el texto. Le doy la palabra a Juan Bautista González Saborido, que es el que va a lanzar el debate. Bueno, ¿me escuchás, Guille? ¿Me escuchás, Carlos? Sí, sí. Muchas gracias, la verdad que muy interesante. Hemos leído con profundidad. Yo lo primero que te quiero preguntar, Carlos, al método histórico, que yo entiendo que se le da fuente cultural. En consecuencia, Se escucha entrecortado, Juan Bautista. lo voy a... Mira la pregunta. Sí, por ahí las ponemos en el chat y se la leo a Carlos. Bueno, ahí para comentarle un poco a Carlos es, en Argentina estamos por sectores, hay días donde hay internet en algún lado y en otro no, así que estamos, sí, la pandemia ha agudizado un mal servicio preexistente, por así decirlo. Aquí tengo la pregunta de Juan Bautista, te la leo. Plantea Juan Bautista, dice, respecto al método inductivo histórico y su relevancia en la teología en general, y especialmente en la eclesiología, escrutar a fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio, Gaudium Spes 4, que introduce el contexto cultural, habría que considerar que la cuestión acerca del método del pensar creyente define de manera concreta cómo la Iglesia enfoca los más diversos problemas humanos. Este método ha sido de gran fecundidad en América Latina, pero también, y ahí viene la pregunta, si no entraña algunos peligros, como el que señala el teólogo David Tracy, que, cito, a la teología le corresponde esta tarea casi imposible de establecer una correlación entre el teos y el logos. Cuando esta responsabilidad capital se desempeña deficitariamente, el logos de la inteligibilidad de turno avasalla y domestica la realidad del teos. Esto es precisamente lo que pasa en el periodo moderno, dice Tracy en su texto El retorno de Dios a la teología contemporánea, en un texto de la revista Concilium del año 1994. Entonces pregunta Juan Bautista, ¿cómo se neutraliza el riesgo de avasallar y domesticar la comprensión de Dios y de la revelación? En otras palabras, ¿qué se puede perder? O sea, que se pueda perder la plenitud del sentido de la revelación. Sí, fíjate, empiezo por allí. Lo que se puede perder si uno no presta atención al hoy es
una enseñanza del Espíritu de Dios hoy, ¿no? Lo que Dios quiere enseñar a la comunidad cristiana y a la teología, por ejemplo, a través del movimiento social de dignificación de las mujeres, ¿no? O sea, entiendo claro, ¿cuál es el riesgo que plantea él? Esta atención a la realidad y este conceder a la experiencia una cierta autoridad ponga en cuestión diríamos así, principios teológicos, ¿no? Entonces, algo que ha repetido mucho Ratzinger, ¿no? Ya como teólogo, no solo como papa, ¿no? O sea, que en lugar de discernir los signos de los tiempos, sigamos el espíritu del tiempo en alemán, que tiene un sentido negativo, o sea, que nos dejemos llevar por una moda. Por eso una clave, y está en el número 4, está en el número 11 y en el número 44 de Gaudium et Spes, una palabra clave, San Francisco la usa mucho, pero una palabra clave es discernimiento, ¿no? Es un discernimiento. ¿Y cómo hace ese discernimiento la teología? Poniendo en juego, es un sistema, poniendo en juego todo su sistema de autoridades. Entonces, una verdad o una afirmación que proviene de una fuente, por ejemplo, de la escritura, o ahora, como decimos, de la ciencia humana, tiene que ser puesta en diálogo con las otras fuentes. Entonces hay un sistema integrado, ¿no? Una afirmación se integra en un sistema donde hay focos que iluminan. ¿Qué dice la patrística? ¿Qué enseñan los concilios? ¿Qué se saca de la experiencia litúrgica? ¿Cuál ha sido el testimonio de los santos? ¿Cómo es la experiencia de Israel en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es la enseñanza de Jesús? ¿Ven? Se pone en funcionamiento una serie de focos que ayudan a iluminar a un problema, ¿no? Ahora, o sea, el riesgo es verdad de que uno someta la revelación, diríamos así, someta la revelación a un espíritu del tiempo, a una opinión, en fin, ese riesgo siempre hay que tenerlo, ¿no? La Iglesia le tiene bastante temor a la historia, ¿no? La experiencia histórica, porque pone en cuestión sus principios eternos e inmutables. El trauma de la Iglesia en la modernidad es el cambio. El cambio. Si ustedes lo ven ahora con el discurso de Francisco, está cambiando la doctrina. El trauma es el proceso del cambio, ¿no? Y ella tiene principios fundamentales, inmutables, eternos, que aplica a las realidades cambiantes. Ese sistema, ese es el que ha sido puesto, en cuestión. Pero no porque ahora la norma de la teología y del argumentar en la fe sea la realidad. No, es que la realidad tiene hoy un nuevo acento, tiene una nueva fuerza, es redescubierto como una autoridad, pero que necesita discernimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, en el movimiento de derechos humanos, nosotros, una comunidad cristiana, a base de su discernimiento, con la ayuda de su tradición, discierne, a través de ese movimiento, Dios nos está diciendo por dónde va la historia, por dónde quiere Él que la historia vaya, y a dónde tiene que concentrarse la Iglesia, ¿no? Fíjense, la tradición de la Iglesia, la escritura, la enseñanza de los padres, el ministerio, los concilios, la experiencia litúrgica, funcionan para la teología como anteojos. Me ayudan, es como es el lente hermenéutico que me ayuda a interpretar el hoy. Pero la llamada de Dios, jesuítica también, la llamada de Dios está en el hoy. Y toda mi tradición es un recurso hermenéutico
para interpretar la voz de Dios hoy. Por supuesto que yo tengo, las comunidades cristianas tienen un punto de partida absolutamente normativo, la experiencia de las primeras comunidades. Jesús de Nazaret, traducidas en un escrito, la Biblia. Eso tiene, esa experiencia, hecho libro, tiene una cualidad inigualable en el proceso de argumentar. Pero eso está en función de que la comunidad de hoy, con esos recursos, con los recursos de la propia tradición, discierna el proceso del hoy. Lo que nos está diciendo Gaudium Spes es que necesitamos no solo prestar, en el proceso de argumentar y creer, necesitamos no solo prestar atención a las fuentes de nuestra propia tradición, Biblia, tradición, magisterio, consenso de los teólogos, etcétera, no solo a la propia tradición, sino a la experiencia de los otros, de las otras. Porque de ahí viene una luz a la teología y al reflexionar y al pensar cristiano sobre cualquier problema, el problema ecológico. De allí viene una luz que Dios no le va a brindar a la comunidad cristiana solo a través de los textos de su propia tradición, sino a través de la tradición de los otros. Y para esto hay buenos fundamentos teológicos de la neumatología, por ejemplo, el Espíritu de Dios, que obra en toda la creación, obra en las personas, en las tradiciones culturales, en las tradiciones religiosas. Entonces, la teología redescubre hoy cómo ella puede aprender una palabra de Dios como dice Gaudium Spes, las múltiples voces de nuestro tiempo. ¿Sí? Gaudium Spes 44. Y bueno, la segunda pregunta que tenía Juan Bautista para vos, que ahí la puso en el chat, es ¿cómo se conjuga ese método con el cambio que existe respecto de la valoración de la modernidad, ¿no? Que ha pasado un poco de la mirada positiva en el Concilio Vaticano II a una mirada mucho más crítica en la actualidad, especialmente desde la filosofía latinoamericana y del magisterio del Papa Francisco, ¿no? Bueno, ahí cita de nuevo a David Tracy respecto de que la teología posmoderna es un esfuerzo honesto y a veces desesperado, dice este teólogo, por lograr que Dios sea escuchado de nuevo como tal Dios, como el que trastorna la moderna conciencia histórica, el que desenmascara las pretensiones de la moderna racionalidad, como el que exige que prestemos atención a todos los pretendidos marginados por el proyecto moderno. Un poco esa era una de las dudas que compartíamos con Juan Bautista, ¿no? Había un área de época de alianza para el desarrollo, por así decirlo, ¿no? En los 60, que parece que de cierta lógica donde el desarrollo en sí mismo era algo positivo y la apertura al mundo tenía más beneficios que problemas. Y en el magisterio de Francisco hoy detectamos una crítica en Laudato Si, sin ir más lejos. Claro. Fíjate, esta es una de las críticas. Voy a aprovechar para mostrarles, ahora sí, voy a aprovechar para mostrarles el número 44, que es bien importante. Fíjense esta frase, aquí de alguna forma está reflexionada esa, es propio de todo el pueblo de Dios, no solo los teólogos y teólogas, es propio de todo el pueblo de Dios, principalmente de los pastores, auscultar, discernir e interpretar con la ayuda del Espíritu las múltiples voces de nuestro tiempo. Fíjense esta tarea de la teología y de la fe del creyente. Hay que escuchar las múltiples voces de nuestro tiempo. Como dice Gaudium Spes 4, hay que conocer el mundo en que vivimos. Fíjense, esta es una tarea de la teología ahora. Por supuesto que es una tarea de un creyente o de un sociólogo, pero es una tarea de la teología. Fíjense, los teólogos ahora tenemos que escuchar las múltiples voces de nuestro tiempo, y eso además con la ayuda de todas las ciencias, ¿no? Porque en esas múltiples
voces de nuestro tiempo, tenemos que auscultar, discernir e interpretar que, dice, valorar la luz de la palabra, a fin de que la verdad revelada, fíjense, pueda ser mejor percibida, mejor entendida, expresada de forma más adecuada, ¿no? Fíjense esto, Guillermo, para... ahora, volví al cara a cara, ¿no? Sí. Esto, Guillermo, ve, es independiente de si tú tienes una visión optimista o pesimista. Esta es una forma de proceder. Concedido que en la década del 60, y quizá el texto de Gaudium Spes revela eso, ahí Ratzinger en un texto bastante irónico y crítico dice, habla de un abrazo tardío con la modernidad. La Iglesia con Gaudium Spes se abrazó tardíamente a la modernidad porque ella después hizo otras cosas y nosotros nos quedamos abrazados a un momento. Pero aquí, independientemente del juicio del momento que hace Gaudium Spes, que yo lo diría, el tema del optimismo apareció muchas veces en los debates conciliares ya, no solo después. Así que esta objeción no es nueva. Con lo que acabo de mostrarte, Guillermo, es que la forma de proceder es en cualquier contexto. O sea, tú tienes que ponerte a la escucha de las múltiples voces de nuestro tiempo y en ellas discernir, como dije antes, con todos los recursos de tu tradición, lo que es, diríamos así rápidamente, lo que es de Dios, lo que Dios quiere y lo que es, diríamos así, un espíritu del tiempo en un sentido negativo, ¿no? Lo que es bueno, noble, en orden al progreso, por ejemplo, el movimiento de derechos humanos, conciencia ecológica, opción por los pobres, de lo que es egoísmo, búsqueda de sí misma, nuevas formas de violencia. Bueno, cada comunidad cristiana deberá hacer ese discernimiento cada tiempo. Claro, lo que ha sucedido aquí es un cambio importante porque la Iglesia estaba peleada, no solamente con la modernidad, claramente con la modernidad, una visión negativa de su contexto sociocultural y un autoaprecio desmedido de sí mismo, porque las dos cosas van juntas, ¿no? Si tú juzgas mal mayoritariamente y en todos los otros es porque tiene un yo bastante grandote, ¿no? Evidentemente que hay una mirada optimista, pero no tiene solo que ver con eso de, o sea, es una forma de proceder en cualquier contexto. Y déjame decir, para mi gusto, por ejemplo, Fratelli Tutti tiene un primer capítulo que es solo negativo, y eso no es bueno, porque la realidad no es así. O sea, el Papa dice al final del capítulo ese, pero hay motivos de esperanza. Sí, pero no diste uno ahí. Si lo que describiste es un listado de calamidades. Fíjense cómo eso, los conservadores era por un motivo, la libertad, el mundo, etcétera, ¿no? O sea, la visión de los conservadores en el concilio, la visión negativa de los otros, de las otras religiones son herejías, los otros cristianos son herejes, y las otras religiones son caminos torcidos. Eso es una mirada conservadora, pero guarda que podemos tener ahora gente con otra sensibilidad que también tenga una mirada exclusivamente negativa. Yo diría, esa no es una mirada teológica, ¿no? El Espíritu de Dios actúa en el mundo, hay muchas cosas positivas en la sociedad de hoy. Claro, estamos dañando el planeta, pero tenemos una conciencia ecológica en crecimiento. Hoy tenemos una conciencia de la dignidad de las mujeres, como no lo tuvo ninguna generación antes de nosotros. Lo vuelvo a decir, tenemos una conciencia de la dignidad de las mujeres y su derecho a participar en la vida pública y también en la iglesia, como no lo tuvo ninguna generación humana previa a nosotros.
Vamos. O piensa tú en términos cristianos. El cristianismo tiene una relación hoy con el judaísmo. No tuvo ninguna generación de cristianos, ni la de Jesús de Nazaret, por supuesto que no, ahí comienzan los desastres. Basta leer los evangelios peleándose con la dirigencia judía, y de ahí toda una historia de encuentros. Ninguna generación ha tenido la relación que nosotros tenemos con el judaísmo. O piensen con las otras religiones cristianas. Hasta el Vaticano II no hay una frase positiva en un documento conciliar, en un documento de la Iglesia, oficial de la Iglesia, no hay un texto positivo sobre las otras tradiciones religiosas de la humanidad. Eran fundamentalmente desviaciones. Y a partir del Vaticano II, con fórmulas muy cuidadas y muy iniciales, se reconoce la obra que Dios hace en esas tradiciones, etc. Es un cambio en una orientación histórica de la Iglesia, y ahora vemos los frutos. El Papa en Fratelli Tutti habla y habla, menos con un musulmán, con un líder musulmán, etc. Y podría continuar, ¿no? Tanto en lo que se refiere a la historia civil y política, el movimiento de derechos humanos, el movimiento sobre What's Matter, Life, el movimiento de negros contra el racismo. O sea, hay muchos fenómenos positivos en funcionamiento. La pregunta es dónde vas a poner tú el acento. Pero un creyente, y no hablemos de las experiencias de amor, padre, hijo, amigos, novios, lleno el mundo hoy de eso, de gente que se toma de la mano. Esas son experiencias de amor, donde está el Espíritu de Dios escribiendo nuevos pasos en una biografía. O sea, el que no ve cosas buenas tiene que limpiar los anteojos, ¿no? Y un creyente descubre precisamente no solamente las buenas acciones que hacemos nosotros como comunidad humana, sino las acciones que Dios hace en la humanidad. Yo digo, el mismo Francisco es un ejemplo de eso. Que la Iglesia tenga hoy un papado que pone su fuerza simbólica. Habría que hacer muchas distinciones también críticas, ¿no? Pero un papado, un obispo de Roma, que ponga su fuerza simbólica a favor de los pobres de la tierra, los migrantes, las tratas de mujeres, eso es un punto grandioso. Entonces, o sea que no hay que subirse a cualquier pesimismo, ¿no? Sin embargo, claro, los motivos de preocupación son muchos, ¿no? Gracias, Carlos. Yo una muy cortita, así permitimos también las preguntas de los asistentes. El texto, me llamaron la atención dos cosas del texto. Una, primero, que es un texto pre-Francisco, porque tú lo mandaste en agosto del 2012 a publicar, y si bien salió publicado en abril del 2013, ¿no? Y en ese texto, al inicio, respecto a la relevancia de la discusión sobre el método, tú dices que no es una exquisita discusión académica, por los efectos que tiene, efectivamente, y al mismo tiempo dices que la cuestión del método no había sido, algo que ya dijiste, asumida claramente por los padres conciliares. Había sido planteada, pero los alcances, los usos, los efectos, no había habido una clara conciencia, por lo menos de una gran mayoría de los padres conciliares. Mi pregunta ahí es, decir los signos de los tiempos, escuché en alguna conferencia enunciar algo así como hablamos de signo de los tiempos, lugar teológico, y en América Latina se piensa que ahí ya se ha llegado a la solución, cuando ahí en parte comienzan los problemas. Es cómo son los procedimientos de discernimiento de esos signos de los tiempos, cómo es la intervención de la comunidad, quiénes y cómo intervienen, y si hay algún criterio para ir afinando ese mundo tan amplio que parece ser la lectura de la historia y la realidad, ¿no? Que tú bien has dicho, es un campo de una enorme posibilidad, pero también es un campo al que hay que, en algún punto,
construir un acercamiento y un aprovechamiento y una reflexión crítica. Esa era mi pregunta puntual. Claro. Creo que allí añadió una frase Juan Bautista, como dice, no es optimismo, dice él, y ahora voy a lo tuyo, Guillermo, también, no es optimismo, sino que la modernidad deja factores atrás, la modernidad, dice él. Perfecto, y bendito sea Dios que deja algunas cosas atrás. Por ejemplo, un típico fenómeno de posmodernidad es la valoración de la alteridad, ¿no? De la alteridad culturales, ¿no? Y de las múltiples formas de alteridad. O sea que efectivamente la modernidad deja atrás pasos. Gaudium Spes no significa un abrazo con la modernidad, significa una forma de proceder que discierne el paso de Dios en la historia y eso lo introduce de una manera que hay que especificar en su forma de argumentar. Por eso no es un procedimiento que quede pegado a una época histórica, a un fenómeno, ¿no? Sino que es una forma de proceder que toma en cuenta más que antes la experiencia humana y los acontecimientos históricos, ¿no? Como leímos ahí en Gaudium Spes, queda claramente, queda claramente, este, queda claramente descrita la tarea, ¿no? ¿Quieres profundizar en el Evangelio? Presta atención a tu tiempo. Aquí está el punto. La profundización de la fe significa al mismo tiempo prestar atención, comprender tu tiempo, porque desde allí recomprendes el Evangelio, entonces lo interpretas y lo vives de una manera adecuada a tu tiempo. Lo que Juan 23 resumió con la palabra ayornamiento, ¿no? ¿Cómo se ayorna el Evangelio? O sea, otros autores lo plantean de esta manera, es prestar atención a los destinatarios. Tu propia tradición, prestando atención a los destinatarios, y eso es lo que hemos visto en Gaudium Spes, ¿no? Uno de los temas, Guillermo, en la línea de lo que tú has planteado, claro, se plantean, el texto de Gaudium Spes que leí recién, 44, habla de que toda una comunidad, no son los pastores solo, es todo, diríamos así, todo el pueblo de Dios, pero más allá que el pueblo de Dios también, esto es más amplio, el discernimiento lo hacemos todos. Por ejemplo, estábamos hablando de un fenómeno de nuestro tiempo, el movimiento de identificación de las mujeres. Cuando se elaboraba la categoría de los signos de los tiempos, normalmente se aplica precisamente a este tipo de movimiento. Acontecimientos, eventos que hacen progresar la conciencia humana global en una determinada dirección, con un criterio clave que está en el concilio también, que es el tema de dignidad humana, ¿no? Entonces, es verdad, hay una serie de criterios para ese discernimiento, ¿no? Y por supuesto, hay una serie de criterios teológicos, ¿no? Lo que hay que hacer, lo que tiene que hacer fundamentalmente un teólogo, con un fenómeno histórico que aparece, las múltiples voces de nuestro tiempo, como dice Gaudium Spes, es ponerlo en conexión con Jesús de Nazaret. Ese puente es el puente clave, porque al final la autoridad termina siendo una persona tal cual nos es transmitida a nosotros a través de textos, ¿no? Pero entonces, claro, el principal discernimiento es hacerlo a la luz de, como dice el texto que les leí antes, el Evangelio y la experiencia humana, a la luz del Evangelio. Pero la luz del Evangelio significa poner en funcionamiento, bueno, qué dicen los Evangelios, qué dice el Antiguo Testamento, qué dicen los primeros autores de la Iglesia, lo que se llama la patrística, qué dice la enseñanza de la Iglesia a lo largo de los siglos, qué han enseñado los concilios, qué enseñó el obispo de Roma, qué enseñó el colegio de los obispos, cuál ha sido la experiencia de iglesias locales, qué se ve en la experiencia de los santos, en la experiencia litúrgica que aflora, ¿ve? Eso es poner en funcionamiento los criterios, ¿no? Entonces tú
tú disciernes un acontecimiento a la luz de todos estos focos. Pero claro, el foco decisivo es Jesús de Nazaret, que llega a nosotros mediado, diríamos así, por un montón de textos y experiencias. La Biblia, los textos de la historia, de la tradición, de la enseñanza de la iglesia, etcétera, ¿no? Bien. Ahí quedó ya la pregunta de Ezequiel para no quedarme, pero después sí, porque sé que es un tema que has trabajado, que si nos podías comentar para que no me olvide, ¿cuál es el proceso institucional de esto, ¿no? Que tú has trabajado sinodalidad, has trabajado varios aspectos de reforma de la Iglesia, y cómo se vinculaba este nuevo método de Gaudium et Spes con la reflexión de la Iglesia y los procedimientos para discernir los siglos de los tiempos, para vincularse. Pero aquí hay la pregunta de Ezequiel, que te pregunta, va a estar... ¿Me cortó? ¿Me cortó, Guillermo? Hola, se desconectó. No sé si me escuchás, Carlos. Sí, sí, te escucho. ¿Quién está? Juan Bautista. Bueno, te leo la pregunta de Ezequiel. Ajá. Quería consultarte, Carlos, si considerás que las categorías de Ratzinger, hermenéutica de la continuidad y hermenéutica de la cultura, para estudiar el Vaticano II, son válidas y útiles para pensar la Iglesia en salida de campaña que propone Francisco, o si por el contrario pueden llevar a encerrar la praxis cristiana en un tradicionalismo entendido como la fe muerta de los vivos, desconectado del sufrimiento concreto de la carne de nuestros hermanos y hermanas. Gracias. A ver, la temática de la continuidad y la descontinuidad que Ratzinger en un discurso del año 2015-2005 le dio una importancia muy, muy grande, ha sido un debate, digamos así, muy ideológico, al estilo de la grieta, como se habla en Argentina, ¿no? Y por eso lo que en principio es un planteo correcto, diríamos así, de discernir continuidad y discontinuidad, ha quedado como muy viciado por debates a veces no tan útiles para profundizar el Vaticano II. Ratzinger reacciona ya del año siguiente, perdón, ya en el mismo concilio, estos son los textos precisamente para ver su posición que estoy exponiendo, contra esa euforia postconciliar que destacó fuertemente la discontinuidad, ¿no? Como hay aquí una iglesia nueva, ¿no? Hay una novedad absoluta, como si fuera el Vaticano II, un punto de partida. Y la verdad que las crónicas de aquella época y algunos textos muestran que sí, que tienen razón, ¿no? Siempre hay personas que recuerdan, por adaptar la liturgia empezaron a celebrarla con Coca-Cola. Sí, bueno, o sea, hubo excesos que fundamentan el planteo de Ratzinger en el sentido de subrayar la continuidad. Ahora, es interesante revisar el curso de Ratzinger de 2005, que él no pone continuidad y discontinuidad simplemente, sino que dice lo de la discontinuidad, una ruptura. El Vaticano I no fue una ruptura en la historia de la Iglesia, es un paso adelante. O dice la hermenéutica de la ruptura, de la discontinuidad, dice, o la reforma, y esa es la correcta, la hermenéutica, la interpretación de la reforma de la continuidad. Introdujo la palabra reforma, o sea, lo que opuso fue la hermenéutica de ruptura y discontinuidad y la hermenéutica de reforma en la continuidad. Es que si se lee bien el texto de Ratzinger, él habló en un sentido positivo, incluyendo la palabra reforma. Por supuesto que visto teóricamente, el problema de continuidad y discontinuidad es súper importante para una institución, y más para el catolicismo, precisamente con los argumentos que he estado dando antes. Nosotros
tenemos nuestro punto de referencia más importante en la experiencia de Jesús de Nazaret, y creemos, es la gran apuesta de la fe cristiana, que en Jesús de Nazaret está una autorrevelación completa de Dios, ¿no? Una tensión impresionante, pero ese es el núcleo de la fe, de la fe cristiana, la singularidad completa de Jesús de Nazaret, que él, como dice el prólogo, él lo ha contado, él narra quién es Dios, ¿no? El capítulo 1, versículo 18 de Juan, ¿no? Entonces, claro, para esta institución, para la Iglesia Católica, la continuidad es esencial, ¿no? Pero claro, siempre hay niveles de discontinuidad. ¿Quieren ver un nivel de discontinuidad? Lo que acaba de decir Francisco en relación a lo de Benedicto. Cuando Francisco dice que él ve bien que haya uniones civiles de homosexuales, y esa es su posición como obispo de Roma, aunque habló en una entrevista, está diciendo algo contrario a lo que enseñó Ratzinger como prefecto de la Congregación de la Fe en el año 2004. Dijo que eso no era una posición legítima. Ahí tienen ustedes una clara, entre comillas, discontinuidad. Vamos a ver cómo el Vaticano explica eso. Lo último que quiere decir un papa es que ha cambiado una doctrina, que la cambie. O sea que la continuidad y discontinuidad se da a distintos niveles, ¿no? Nosotros no vamos a cambiar el mandamiento del amor. A partir de ahora, el mandamiento más importante es el mandamiento de decir la verdad. No, la comunidad cristiana no tiene esa potestad, Esa discontinuidad sería ruptura. Que una comunidad en una determinada circunstancia destaque más la universalidad del amor en un determinado contexto, o como el caso que le estoy diciendo de Francis, hay continuidad y discontinuidad a diversos niveles. Pero en todo caso, la conversación sobre la hermenéutica de la continuidad y la discontinuidad fue un debate de la grieta, de conservadores, progresistas, que ha ayudado un poco a profundizar propiamente en el Vaticano II, ¿no? Sí, eso se me ocurre decir, ¿no? En relación a lo que tú decías, Guillermo, a la pregunta tuya, veo que pudiste regresar, bienvenido. Bienvenido, siéntete como si estuvieras en tu casa. Estamos gobernando todos de Santiago de Chile ahora, la capital del sur. Me preguntaba lo de sinodalidad. Claro, tienen una estrecha relación, ¿no? Y fíjate que es importante la expresión, también en Gaudium Spes 11 y Gaudium Spes 44. ¿Quién discierne todo el pueblo de Dios? Y este es uno de los grandes desafíos del catolicismo, que han privilegiado el lugar de la jerarquía. No lo digo yo, lo dicen los mejores teólogos del siglo XX, ¿no? Podría citar un montón, ¿no? O sea, la eclesiología que hereda el Vaticano II es una eclesiología jerárquica, jerarcológica, como decía Iscongar, quizá el mejor eclesiólogo del siglo XX de la Iglesia Católica, francés, dominico francés, subrayó desmedidamente el lugar de la clase dirigente, digamos así, y dejó al laicado con una voz pasiva al resto de la Iglesia, ¿no? En ese sentido, claro, estamos en un nuevo momento, pero solo a los inicios de un nuevo momento, ¿no? Probablemente no debe haber reforma más difícil para el catolicismo que vencer el clericalismo estructural que tiene, ¿no? Está muy arraigado, muy sedimentado por procesos históricos, quizá milenarios, y por tanto esa reforma de una iglesia, toda ella más activa, toda ella donde cada carisma cuenta y el discernimiento y la palabra de cada persona tiene valor, y donde pastores tienen un rol, pero al interior de una comunidad que discierne, y eso traducido en estructura, bueno, en parte es el desafío de nuestro tiempo. Francisco no es ningún genio para las reformas institucionales,
que por lo menos ha tenido la ventaja de introducir con fuerza la categoría de sinodalidad, ¿no? Y es la tarea de las próximas décadas y quizá del milenio, ¿no? Una comunidad toda ella activa en el proceso de discernimiento, de vivir el cristianismo, de dar testimonio y de tomar decisiones. Y eso reflejado en instituciones. Y eso no solo por razones democráticas, culturales, sino por ideas teológicas, ¿no? El espíritu que obra en todos, que está presente en toda la comunidad, donde la palabra de cada uno puede ser una palabra que Dios inspira, y entonces eso tiene que tener traducción institucional, ¿no? No solamente por razones, entre comillas, coyunturales, democráticas, ¿no? Gracias, Carlos. Ahí hay una consulta de José Luis Gerlero, Sí. que te plantea... ¿La estás leyendo? A ver. Claudio Espés plantea un nuevo paradigma, o mejor dicho, sí. Una nueva perspectiva. A tener en cuenta, sí. A más de 50 años, ¿qué elementos considera que siguen siendo resistidos, no han sido suficientemente aceptados? Pareciera que en este momento hay dificultades internas que aumentan. O sea, las dificultades actuales de la Iglesia son grandes, lo que hay es un gran pluralismo, difícil de gestionar, tiene que ver con la diversidad de las culturas. El cristianismo está metido de manera muy capilar en los 5 continentes. Entonces, claro, las experiencias del África, las experiencias de una comunidad en la India son tan distintas a una comunidad en Nueva York o en una comunidad en San Francisco. Entonces, una iglesia que cada vez más toma relieve, toma conciencia del valor de la experiencia local, que le da valor a su experiencia local, etc. Claro, crea una iglesia cada vez más plural, más convencida que debe ser plural conceptualmente, y más plural en las experiencias, también por procesos de globalización. Entonces, en la iglesia está pasando algo parecido a lo que está pasando en las sociedades, que es una gran polarización, difícil de gestionar, ¿no? Difícil de gestionar, y una de las principales tareas del obispo de Roma es precisamente esa unidad en la diversidad, ¿no? Por eso es un juego tan difícil, pero tan típico del catolicismo, de tener una autoridad mundial para ese discernimiento de unidad, ¿no? El Vaticano II lo que hizo es poner en movimiento cosas de fondo. Por ejemplo, lo que yo les dije antes en relación al mundo musulmán o al judío. Se han abierto nuevos capítulos en la forma de escribir la historia de relaciones, así se llamaba el título, Nostra Aetate, las nuevas relaciones con las iglesias no. O sea, recién comienza una historia. Por tanto, está lleno de desafíos, de preguntas, de debates. ¿Cómo se compatibiliza eso que tú acabas de decir, que Jesús de Nazaret es la palabra definitiva de Dios a la humanidad, con Mahoma? O con la verdad de la revelación de tal otra tradición religiosa. Preguntas monumentales, ¿no? ¿Y cómo haces tú un proceso de diálogo si ya entras con entre comillas, con un presupuesto tan fuerte como es la historia de Jesús de Nazaret, la biografía ¿Quién es Dios? Juan 1:18. O sea, tú entras con presupuestos potentes, ¿no? O sea que tenemos, cómo se compatibiliza lo que se llama técnicamente la mediación universal de Jesucristo con el hecho de que Dios actúa también en las otras tradiciones de la humanidad. Ahí hay un campo de diálogo y hay debates, parecido a lo que hubo con la teología de la liberación y la izquierda cristiana en los años 70, y lo que está sucediendo en el Asia y temas en el África, ¿no? O sea que resistencias, sí, yo diría que resistencias con el Vaticano II se observan sobre todo en Estados Unidos. Lo sé por colegas y porque yo mismo dediqué un tiempo a estudiar bibliografía de allí. El polirepublicano demócrata, dicho mal y pronto,
tiene una división análoga en el campo católico, ¿no? Y la línea conservadora en Estados Unidos es muy importante en dinero, en instituciones, en medios de comunicación. O sea que ahí el grado de polarización es súper grande, ¿no? Lo que tenemos frente a nosotros, son desafíos enormes, pues dicen ustedes, el cristianismo, cómo se sitúa hoy el cristianismo en las culturas posmodernas occidentales, ¿no? Una situación, un cambio completo, ¿no? Como dicen muchos, utilizando una categoría, se ha cortado la correa de transmisión de una generación a otra del cristianismo. O sea, cómo vivir el cristianismo en los nuevos contextos culturales en Occidente es un desafío enorme, para Europa ni hablar, y en nuestro continente con sus específicos. O sea que lo que tenemos es un montón de desafíos, pero ¿saben qué tenemos con el Vaticano II? Cuchillo y tenedor para esta comida. Tenemos, y eso es lo que alienta. Quizá antes del Vaticano II teníamos una situación culturalmente más homogénea y más cómoda para la Iglesia Católica. Ahora estamos a la intemperie, en un mundo más plural, pero con muchas posibilidades, ¿no? Con muchas posibilidades. Miren lo que ha sucedido con el sínodo amazónico, ¿no? Una región toma la palabra y dice: aquí estoy yo, esta es mi experiencia, escúchenla, aprendan de ella. Yo me he enriquecido con lo que ustedes trajeron, pero ahora enriquezcan con la experiencia. Empieza a aparecer una pluralidad, y la teología tiene conceptos para lidiar con eso, para alentarlo. Pero claro, uno alienta las diversidades, pero después tiene que convivir con ellas, ¿no? Tiene que, lo que habla de la homosexualidad, una persona que vive en San Francisco con una que vive en Nigeria, y que encontrar un punto medio, y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, así que yo diría que tenemos desafíos, no grandes resistencias con el Vaticano II, ¿no? La Iglesia tiene algunos problemas serios con el poder, y problemas serios con las mujeres, ¿no? Ahí yo creo que habría dos núcleos donde la jerarquía católica es más reticente para dar pasos que debería dar por razones evangélicas, no solo culturales. Carlos, ahí hay así vamos cerrando con la pregunta de Ignacio. Sí. Respecto de la experiencia de la teología del pueblo en Argentina, que era Itello, o la teología de liberación en Latinoamérica con Gutiérrez, justo como te preguntó, plantea gratamente una metodología de novedad como la que describes. Ahora, ¿cuál consideras fueron sus errores y qué opinión te merece la experiencia sinodal de la Amazonía? Algo dijiste. Y si no observas una desconexión que se hace enorme entre estos debates en círculos teologales, académicos y la realidad de las personas. Me has planteado varias preguntas ahí y todas me interesan. El método proviene, del cual hemos estado hablando en Gaudium et Spes, proviene de la acción católica, de los años 30, 40, Cardín, el cardenal, puso en funcionamiento, cosa que en América Latina tuvo un éxito enorme, fue el método ver, juzgar y obrar. Esa es la estructura que entra en Gaudium et Spes en la primavera de 1965, es el juzgar y obrar, ¿no? Y aquí yo lo hemos llamado método inductivo, teología de signos de los tiempos, pero es precisamente esa metodología. Solo que en el caso de la acción católica, que eran los grupos especializados de universitarios, de obreros, esa rama especializada de la acción católica, lo utilizaban como una forma de pastoral y de formación de sus dirigentes. Tú que eres obrero o eres universitario, presta primero atención a tu texto, luego a partir de los principios del cristianismo, juzga ese contexto y luego actúa, ver, juzgar y obrar, ¿no? Eso ya estaba arraigado en América Latina cuando llega el concilio, y por eso América Latina toma muy fuerte Gaudium et Spes en la teología. Precisamente la teología de la liberación es la primera teología católica, es la primera teología católica. Bueno, propiamente hay teologías en el catolicismo después del concilio, ¿no?
precisamente por prestar atención al factor cultural, ¿no? La teología de la liberación latinoamericana es la primera teología internacional que precisamente toma este método, ver, juzgar y obrar para su forma de proceder, ¿no? Aunque no habían estudiado Gaudium Spes, los autores, Gustavo Gutiérrez, habían estudiado en Francia y en Bélgica, entonces venían con esta tradición que no es alemana, sino franco-belga, y entonces ellos mismos comienzan con este ver, juzgar y obrar. Para decirlo rápido y mal, el principal problema de la teología de la liberación allí desde el punto de vista metodológico, perdón, habría que hablar de sus logros, ¿no? Pero como la pregunta va hacia los problemas, voy hacia los errores, es que se produjo algo impresionante para la teología, que fue la introducción de los teólogos. No yo en esa época, entonces era joven o niño, la teología siempre había entrado en diálogo con la filosofía, pero no de la misma manera con las ciencias sociales. En los años 60, ¿ven? Si lo que tenemos que escuchar en las múltiples voces de nuestro tiempo, como dice Gaudium Spes, entonces vengan toda la ciencia, psicología, psiquiatría, sociología, política, economía, toda ciencia que me ayude a entender las múltiples voces de nuestro tiempo, pertenece a mi proceso de argumentar. No es exterior a la teología, es un momento interior a mi proceso de argumentación. No voy a analizar la sociología, pero voy a tomar sus resultados. Para mí son una fuente de mi razonamiento. Bien, dicho mal y pronto, la teología de la liberación a los inicios quedó pegado al análisis sociológico de la dependencia y de alguna forma quedó pegado al marxismo, ¿no? Eso lo ha reconocido Gustavo Gutiérrez en publicaciones ulteriores del libro de la teología de la liberación. En ese momento ese era el instrumental científico, el análisis marxista. Y claro, eso les posibilitó ver determinadas cosas. Sí, acá la pobreza tiene algunas cosas estructurales, económicas, ¿eh? No es porque son vagos, hay causa. Pero les escondió otra cosa. Ese pobre no es simplemente, no pertenece a una clase indígena, femenino, no es blanco, todas esas cosas se le escapó al análisis marxista, en todos los anteojos de clase. Entonces, pero ¿cuál fue el error del momento? Lo ha reconocido Gutiérrez, quedamos pegados a una lectura de la realidad. El salto cualitativo fue que introdujeron las ciencias sociales en el proceso de argumentación teológica. Esto lo hizo América Latina, no las teologías europeas, lo hicieron de otra manera y después, ¿no? El caso de la Amazonía está claro en la línea de lo que estoy diciendo. Claro, esto es un típico desarrollo por una parte, fíjense, cultural, ¿no? Presta atención a los contextos. El fenómeno decolonial cuenta la localización, el núcleo del fenómeno decolonial, del giro decolonial, ¿no? La localización, no un discurso y una experiencia universal que homogeneiza, sino las diversidades que emergen. Bueno, la eclesiología colabora en eso con el tema de las iglesias locales. Bueno, la experiencia sinodal de la Amazonía también tiene sus límites, sobre todo en el texto final, sin embargo, una de primera, ¿no? Ahora, esto pueda ser una desconexión. Sí, yo soy un investigador, así que casi por definición tengo una cierta desconexión, y la defiendo. Pero fíjese, justamente, estoy trabajando para que esta ciencia se conecte. O sea, exactamente eso. No observa una desconexión entre estos debates y la realidad de las personas. Fíjense todo lo que hemos estado conversando ahora. Que esta ciencia reconozca la experiencia de las personas y discierna la autoridad de esa experiencia en el proceso de argumentar. Así que en el proceso de investigación que estamos haciendo, precisamente estamos luchando para otorgarle, digamos así, autoridad a esa experiencia, ¿no?
Por supuesto que ahí hay un problema universitario mayor de que tenemos las universidades una normal distancia con la realidad que siempre tenemos que cuestionarnos, etc. El trabajo en teología, esa desconexión que existió, hoy en día sea revisada, ¿no? Por último, ahí veo también una pregunta, ¿quieres que la...? Una última de Juan Bautista. ¿La puedes leer, Carlos? ¿Quieres que te la lea? Sí. ¿Qué lugar ocupa la teología trinitaria en la autocomprensión que tiene la Iglesia, icono de la Trinidad de sí misma? Respecto del encuentro entre teos y logos, podemos señalar la evolución semántica y teológica de una categoría que es ella misma fruto de dicho encuentro peculiar, tal cual. Nos referimos a la envolvente interioridad recíproca, muy bien, a la danza comunitaria, a la sinfonía que despierta el canto de la creación, cuál es el arco trazado entre su origen y su actual significado. ¿Qué potencial latente, la ciencia, se esconde en las entrañas de nuestra categoría? Quizá podamos hallar elementos para reconfigurar el modo de pensar, la realidad toda, Dios, Iglesia y mundo, carísimo. Y este es un punto donde en el Vaticano II hay claramente puntos de partida súper importantes para fíjense, para decirlo rápido, para las cosas que hemos estado conversando ahora. Una, para la noción de iglesia, ¿no? Que se piensa como ícono de la Trinidad, exactamente como dice ahí Juan Bautista, de la familia, como comunidad de personas, ¿no? La noción de personas se elabora en la historia a partir del debate trinitario, ¿no? En los primeros siglos, ¿no? Una comunidad de personas. De hecho, muchos, los que se dedican a la teología trinitaria, no dejan de decir que estamos en una de las mejores épocas del trabajo de teología trinitaria comparado con los mejores siglos de la historia de la Iglesia, que en el caso de la teología trinitaria son los primeros. Y por otra parte, o sea que todo lo de sinodalidad estaría bien sustentado en esto. También lo es en salida, ¿no? Porque la iglesia en salida, la iglesia misionera es a partir de las misiones de Dios, ¿no? Un tema trinitario súper importante, trabajado en toda la tradición, ¿no? Pero miren desde dónde hemos razonado de otra manera, ¿no? El tema del espíritu, presente en cada persona, dando dignidad y dando posibilidad, carismas para un mundo nuevo, para una iglesia nueva, para una comunidad nueva. No solo cualidades personales, talentos, carismas, Espíritu de Dios, que siembra riquezas diversas en múltiples sujetos, ¿no? Sujetos y comunidades y regiones, Amazonía. El espíritu que obra en las tradiciones religiosas. O sea, ven, ahí hay una neumatología que descentra la iglesia, ¿no? El espíritu no está solo en mi tradición, está en la tradición de los otros y de las otras. Entonces crea una identidad fundada en la propia tradición, pero abierta. Porque el mismo espíritu que me alimenta por mis textos y mi tradición, me enriquece por la experiencia de los otros. ¿Ven? Ahí hay claramente una neumatología. Y cuando les he dicho que debemos tener una mirada positiva sobre la historia, esperanzada, no tonta, no ingenua, porque hay muchos motivos, es precisamente por razones neumatológicas. Un producto de Dios, Él está comprometido en esto, Él está gestando cosas, algunas las vemos y otras no las percibimos del todo, etc. O sea, ven, solo para mostrarles desde dos lugares, como sí, el tema trinitario da mucho que pensar y lejos de ser una reflexión allá celestial, ajena, está muy vinculada a las problemáticas que tenemos. Piensa en el tema del medio ambiente, ¿no? El espíritu que vive en todo viviente, ya no solo ser humano, ¿no? Por tanto, fíjense que ahí también hay neumatología, así que sí, el tema eclesial sería, el tema neumatológico